Vamos a ir a la palabra del Señor. Nuestro texto de esta mañana se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. Vamos a estar leyendo 1 Corintios, capítulo 12, versos 1 al 11. El nombre de esta predicación es la importancia de los dones espirituales. La importancia de los dones espirituales. Si lo encontró, daremos lectura en el nombre del Señor. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Cierre sus ojos, oremos juntos. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos que tú puedas nutrirnos espiritualmente esta mañana. Si hay algo que todos los que estamos aquí necesitamos de manera urgente, Señor, es que tú nos hables. Por lo tanto, sean nuestros oídos abiertos, Señor, que todo prejuicio, que toda idea preconcebida que es ajena a tu palabra pueda ser hoy día, Señor, confrontada con tu palabra y podamos entonces moldear nuestro entendimiento a lo que tú has revelado en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios están íntimamente relacionados. Pablo está corrigiendo el entendimiento y la manifestación de esta iglesia en relación precisamente a los dones espirituales. Dice un comentarista, los cristianos de Corinto eran una congregación recién salida del paganismo y tendían a evaluar los dones más sobresalientes, a usarlos en formas indisciplinadas. Pablo instruye a los corintios acerca del uso apropiado de los dones espirituales a la luz de la naturaleza de la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a estar entonces compartiendo esta semana en este pasaje y vamos a ir avanzando, si el Señor lo permite, progresivamente a través de esta enseñanza, porque como les dije antes, capítulo 12, 13 y 14 están íntimamente relacionados. El primer punto de esta mañana es un llamado a entender los dones espirituales entre los versículos 1 al 3. El versículo 1 dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Esta expresión, no quiero, hermanos, que sean ignorantes, también la encontramos, tal vez no de manera calcada, pero Pablo también la utiliza dirigiéndose a otras iglesias en el Nuevo Testamento. Y la intención es más bien introducir algo importante, un tema importante va a ser tratado, por eso Pablo utiliza esta expresión. De hecho, en el capítulo previo a este, capítulo 11, el apóstol se había encargado de corregir también el entendimiento y la práctica de la Cena del Señor. Por lo tanto, esta es el segundo aspecto que Pablo va a corregir de esta iglesia de manera particular, pero esto debe ser importante porque ocupó 3 capítulos. Obviamente Pablo no escribió en capítulos, ¿no? Pero nos dice más o menos la cantidad de información que el Espíritu Santo determinó que era necesario entregar para corregir esto. Mucha información en estos 3 capítulos. Es por lo tanto un tema importante que la iglesia corintia debía corregir y también es un tema importante para la iglesia actual y más detalladamente o más específicamente para nosotros como iglesia de Cristo,
Por ello, el Espíritu Santo deja registrado, ¿no?, para nuestra edificación, corrección y crecimiento en la fe. Con este enunciado, entonces, ¿no?, un llamado en cuanto a los dones espirituales, no ser ignorantes, ¿cierto? Un llamado de atención para tener la atención de estos hermanos que iban a leer, para enfrentar este tema en relación a los dones. El versículo 2 y 3 va a ser una referencia al contexto particular de los corintios, la cultura de los corintios y algo que probablemente estaba aconteciendo dentro de la iglesia corintia, porque en el versículo 2 leemos, ustedes saben cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos. Es decir, los corintios tenían este pasado pagano, y ese pasado pagano era ciertamente un pasado ignorante, porque como dice Pablo, ellos estaban siguiendo ídolos mudos. En otras palabras, ídolos que no hablan, que no dicen nada, ídolos que no tienen la capacidad que tiene Dios de revelarse, ¿no? En cambio, ya estando en la fe, el Espíritu Santo sí se ha revelado. Ya no pueden ser fácilmente arrastrados, ya ese paganismo quedó atrás. Sin embargo, nos damos cuenta que muchos aspectos de la vida corintia del pasado son arrastradas a la vida cristiana corintia, por así decirlo. Y también sucede con nosotros, muchas veces. Un comentarista dice, estos creyentes eran antes paganos, pero ahora deben desprenderse de esa mentalidad junto a todas las actividades relacionadas. La iglesia en Corinto estaba en gran manera influenciada por las prácticas de adoración pagana, la cultura romana. Ambas influenciaban el evangelio de forma inapropiada, dice Bob Utley, este comentarista. En consecuencia, el pasado pagano estaba influenciando también el cristianismo de estos corintios. Y ese pasado pagano, el apóstol lo define o le da el curso de estar a la deriva. Entonces no podía estar pasando eso. Y es interesante pensar en esto, iglesia. Es interesante pensar en que queramos reconocerlo o no, la cultura y nuestro contexto en el cual hemos sido formados, en términos amplios, ¿no? Educación, familia, muchas veces permea nuestro entendimiento del cristianismo. Debemos entonces nosotros pedirle al Señor objetividad. Ningún ser humano es 100% objetivo. Todos tenemos ciertas tendencias, todos tenemos ciertas inclinaciones, producto del pecado mismo. Pero tenemos que nosotros ser conscientes de eso y pedirle constantemente al Señor que nuestro entendimiento sea principalmente influenciado por la palabra del Señor, por la revelación de Dios, y no por lo que la cultura dice, no por lo que mi contexto familiar me enseñó, no por lo que en determinada iglesia yo aprendí, sino que principalmente y esencialmente la revelación de Dios. Las preguntas prácticas esta mañana, ¿no?, de cara a este tema, iglesia, es cuánto nosotros sabemos de los dones espirituales, ¿sí? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto sabían los creyentes de la época? ¿Cuánto sabemos nosotros respecto de los dones? Y algo importante respecto de lo que sabemos ya, porque, bueno, si usted no sabe nada, gloria a Dios, porque hoy día va a aprender lo que la Escritura enseña. Pero si usted ya tiene un conocimiento previo, hay que entonces contrastarlo con lo que la palabra dice. Hemos aprendido lo que sabemos de los dones espirituales desde nuestra propia experiencia, en la iglesia a lo mejor que participamos antes, o otra vez contextos familiares, o lo que sabemos de los dones viene desde la Escritura. Eso es fundamental de cara a esta enseñanza, querida iglesia. Dios ciertamente, al igual que Pablo a los Corintios, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes, ni que nos dejemos arrastrar por lo que dice la mayoría, sino que debemos conducirnos por lo que la palabra de Dios nos enseña. Algo particular, les adelantaba yo, parece haber estado sucediendo en los Corintios, ¿no? En el versículo 3 dice, por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Algunos en el Espíritu de Dios decían que Jesús es maldito. Es una de las interpretaciones de este texto. Y esto era imposible, ¿no? Es imposible, dice el apóstol, que alguien por el Espíritu de Dios pueda decir algo como esto. Es una contradicción. Podríamos decir que es un atentado dentro de la Trinidad misma. O sea, el Espíritu de Dios diciendo que Jesús es maldito. Eso no podía ser. Sin embargo, si el apóstol lo menciona, probablemente era porque
en algún tipo de éxtasis espiritual, algunos llegaron a decir cosas como estas. Es posible, ¿cierto?, que algunos corintios en su ignorancia y aún influenciados por su pasado pagano, estuvieran protagonizando entonces escenas como estas, donde el nombre del Señor Jesucristo era ofendido, y no solo eso, sino que era ofendido bajo la etiqueta de un ambiente o don espiritual. Inferimos, ¿no?, que probablemente esas personas eran más bien infiltrados dentro de la comunidad de creyentes. Dice William Barclay, existía la posibilidad de que aún en la iglesia alguien en un extraño trance gritara: maldito sea Jesús. Si aquello era una manifestación de un espíritu, es seguro que no sería el Espíritu Santo. También el anciano Juan tenía que advertir posteriormente de la necesidad de probar los espíritus. Aquí Pablo establece con toda claridad que nadie puede hablar mal de Jesús y atribuírselo a la influencia del Espíritu Santo. Ningún genuino creyente, nacido de nuevo, ¿no?, va a expresarse de esta manera del Señor Jesucristo. Y si lo hace, va a dar cuenta de una falsa conversión. Y si es una falsa conversión, una falsa manifestación también de un supuesto don. Aquí está esta expresión, ¿no? Al contrario, dice otro autor, nadie puede decir Jesús es el Señor si no lo dice por el Espíritu. Esto no quiere decir que cuando una persona decía Jesús es el Señor, como una repetición, necesariamente esa declaración iba a ser por el Espíritu directamente, porque sabemos que cualquiera puede repetir una frase. El sentido es mucho más profundo en la expresión Jesús es el Señor. Dice otra vez Barclay, frente al grito anterior, es decir, este Jesús es anatema, estaba el auténtico testimonio cristiano. Jesús es el Señor. En cuanto a la iglesia primitiva llegó a tener un credo, estaba contenida esta breve frase, ¿no? Eso lo podemos ver en Filipenses 2:11 y Romanos 10:9. Si uno podía decir Jesús es el Señor, quería decir que le daba a Jesús la suprema lealtad de su vida y la suprema adoración de su corazón. Es profunda esta expresión y es mucho más simple que solo repetir una frase, ¿no? Hay que fijarse en que Pablo creía que una persona podía decir Jesús es Señor solamente cuando el Espíritu le capacitaba. El señorío de Jesús no era tanto algo que una persona descubría por sí misma, sino es más bien algo que en su gracia Dios revela al corazón de los hombres. Una práctica muy común en las últimas décadas dentro del contexto cristiano es precisamente guiar a las personas a repetir una oración como esta. Tú repite Jesús es el Señor. Pero si alguien repite una oración como esta sin tener un entendimiento claro, medular, básico del Evangelio, esa oración, iglesia, no tiene ningún resultado. Amén. Ningún resultado. Peor aún es asegurarles a quienes repiten una oración como esta que su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque eso es simplemente una repetición. Tiene que haber un entendimiento del Evangelio y una expresión no clara de arrepentimiento y de fe en el Señor Jesucristo. No es simplemente repetir una frase. De manera práctica, ¿no? Cualquier manifestación espiritual que contradiga las verdades bíblicas fundamentales debe ser rechazada. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo de que Jesús era maldito. Bueno, cualquier manifestación espiritual que contradiga verdades bíblicas elementales, básicas, debe ser rechazada. Aclarado este punto, ¿no? Es como un paréntesis, digo yo. El versículo 2 y 3 es un paréntesis que el apóstol hace y luego retoma esto de que él no quería que los corintios fuesen ignorantes y lo hace a partir del versículo 4. Aclarado esto en relación a los dones y algo particular que ocurre en la iglesia corintia, Pablo entonces ahora va a enseñar, corregir y muy posiblemente repetir aspectos importantes de los dones espirituales. Y aquí podemos hacer tal vez una conexión para que nos quede aún más claro entre los versículos 1 y 4, ¿no? Una vez hecho ese paréntesis en el 2 y 3, perdón. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Una vez explicado lo anterior, ahora bien, y esto es lo primero que el apóstol Pablo quiere establecer, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sí? Hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué es, iglesia, un don espiritual? Una definición muy sencilla, ¿no? Son ministerios o habilidades que el Espíritu Santo confiere a los cristianos para la edificación de la iglesia. Eso es así de simple, pero en la realidad corintia y muchas veces en la propia realidad de la iglesia local, como la nuestra, es algo muy sencillo de entender, pero muy difícil de llegar a practicar. Entender que los dones son diversos y que tienen el propósito, como veremos posteriormente, de la edificación de unos a otros. ¿Cuántos dones nos describe el Nuevo Testamento? Otro texto que hace referencia a los dones lo encontramos precisamente en Romanos capítulo 12, versos 4 al 8. En una idea muy similar, en la misma línea de lo que estamos compartiendo, el apóstol Pablo les escribe a los romanos, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Eso es diversidad. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. ¿Sabe dónde fallamos? Porque los dones son regalos que Dios nos da. ¿Dónde fallamos nosotros en la iglesia del Señor? Después Pedro también lo va a decir, lo vamos a leer, en el uso. Y aquí comienza de nuevo el apóstol a enumerar ciertos dones. Dice, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. El de servicio, en servir. Qué importante es, iglesia, el don de servicio. Qué importante. Después vamos a dar algunos ejemplos de don de servicio. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. No vamos a entrar a definir cada uno de esos dones porque nos tomaría mucho tiempo, pero es interesante no pensar en estos dones como el de servicio, el de la exhortación, esa persona que se pone junto con otro, ¿no? Para animarle, para estar con él en los momentos difíciles. También el apóstol menciona la liberalidad, el que da con liberalidad, ¿sí? Y el que dirige con diligencia. El texto, ¿no? Volviendo a 1 Corintios, dice diversidad de dones. Entendemos que no todos recibimos el mismo don. Por eso el apóstol dice diversidad. Por ejemplo, en un contexto como el nuestro, en una iglesia más bien pequeña, ¿no? Tenemos que entender esto, iglesia. Tenemos diversidad de dones dados por el Señor y dicha diversidad no es antojo humano. Dicha diversidad tiene que ver con el diseño de Dios. Bajo ese concepto de don espiritual que se nos ha provisto, también en el verso 5 leemos, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿A qué se refiere con la palabra ministerios? Formalmente quizás no se refiere a lo que nosotros podríamos identificar como ministerios, no apóstoles, profetas, evangelistas, sino que pudiese referirse, como muy bien traduce la NBI, a maneras de servir. La NBI traduce esto, hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia al Señor Jesucristo, un mismo Señor. Si bien los ministerios o formas de servicio, como dones dados por el Espíritu, son variados, todos ellos están rendidos al Señor, de manera que estamos sirviendo, ¿no? Con la convicción, o debemos servir con la convicción de que lo hacemos para el Señor. Cuando usted sirve, usted debe hacerlo con esta convicción, lo está haciendo para el Señor. ¿Sabe? Si nosotros perdemos el norte de nuestro servicio en este sentido, primero vamos a estar acusando una motivación errónea en el servicio, como precisamente parece ser que tenían los corintios. Ellos estaban manifestando cierta inclinación a ciertos dones para ser más destacados, para tener más atención. Y lo primero es que eso va a acusar entonces una motivación errónea en nuestro servicio. Y segundo, cuando nuestro don no está mirando al Señor, rendido al Señor, es que nosotros nos vamos a frustrar. Porque
El servicio, si bien resulta en el beneficio, en la edificación de la comunidad de los creyentes, entonces, si yo no lo estoy haciendo directamente para el Señor, muchas veces le va a pasar que usted no va a ver la respuesta que espera al edificar a otro creyente con el don. Entonces se va a frustrar, se va a enojar, porque dice, yo estoy tratando de servir a otra persona, pero esa persona no responde conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo espero. ¿Para qué entonces vamos a servir si los hermanos no aprecian o los hermanos no cambian? Ahí usted está cambiando el foco de a quién usted está sirviendo. Porque usted sirve al Señor con su don. Y la manifestación práctica es que lo hace a hermanos en la fe. Lamentablemente este sentimiento de frustración, ¿no?, a veces nos deja, por decirlo así, congelados, sin posibilidad de seguir sirviendo al Señor. Y eso es lamentable. Y debemos, por lo tanto, tener consideración de esto. Los dones, ¿no?, tienen que ver directamente con el señorío también del Señor Jesucristo. Tenemos que servir al Señor y Él se va a encargar de los resultados. Y lo importante, iglesia, es que cada uno de nosotros va a rendir cuenta de la administración del don con el cual fue equipado. Y es más, me atrevo a decir que cada uno de nosotros también va a dar cuenta cuando otro hermano te quiso bendecir con un don, edificar con un don, y tú lo rechazaste. Somos responsables tanto de la administración del don recibido como de la recepción de la manifestación del don que otro quiere darnos para la edificación. Funciona entonces en ambas direcciones. Hay personas que se quejan de la iglesia. Eso ocurre aquí, ocurre en otras iglesias, ocurre en todos lados. Pero el problema de muchas de estas personas es que ellos mismos han determinado aislarse de los demás creyentes. Entonces, cuando tú determinas aislarte de los demás creyentes, levantas muros que son impenetrables para ser edificados por otros. Tenemos que cuidarnos de eso. Y bueno, entonces como no me siento atendido, termino levantando quejas. Pero el problema es que primero yo levanté esos muros. Entonces nadie puede edificarme. ¿En cuántas maneras de servir podemos pensar, iglesia? Los hermanos, y aquí quiero graficarlo con lo que hacemos en la iglesia, hermanos y hermanas que vienen cada domingo temprano a limpiar el lugar, a trasladar equipos, a instalar equipos, luego trabajan en el área de la transmisión, del audio, sirven al Señor. Los que participan acá en la adoración sirven al Señor. Las hermanas que están ahora mismo con nuestros hijos, enseñándoles sobre los atributos de Dios, sirven al Señor. Cuando usted se comunica con un hermano o hermana que no ve en la reunión o que tal vez no lo ve en las actividades de Zoom, está mostrando preocupación, también está sirviendo al Señor. Cuando de nuestra despensa cada primera semana del mes apartamos para la canasta de provisión, también es un servicio al Señor. Cuando los padres transmiten a sus hijos la verdad del Evangelio y los caminos del Señor, estamos sirviendo al Señor. Cuando usted aparta una ofrenda, ya sea semanal o mensual, para la iglesia, está sirviendo al Señor. Hermanos, todo hágalo para el Señor. Si toma una escoba, si hace aseo en el baño, si ordena una silla, si coordena un servicio, todo hágalo para el Señor. Después quiero enlazar esto con algo que voy a decir de manera posterior, porque eso es tan importante, estas manifestaciones de servicio, ¿no? Porque alguien podría decir, pero eso no son necesariamente dones espirituales. Pero después quiero anclar esta idea con algo que diré más adelante para que lo tenga en consideración. Verso 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu de Dios, el que hace todas las cosas en todo. La NBI dice, hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. En esta diversidad de funciones que persiguen, ¿qué cosa? La edificación de la iglesia. Dios usa iglesia, va a sonar redundante, Dios usa la iglesia para edificar a su iglesia, pero Dios es quien hace todo. Amén. Dios nos usa a cada uno de nosotros para edificarnos mutuamente, pero es finalmente Dios quien hace todo. Nosotros debemos ejecutar la acción del don y es Dios quien le dará efectividad a dicho
don. Se menciona, ¿no?, en el verso 4 a Dios el Espíritu, en el verso 5 a Dios Hijo y en el verso 6 a Dios Padre. Es decir, estamos hablando Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quienes están involucrados también en este asunto de los dones espirituales. Dice Warren Wiersbe, dice, aquí hay un énfasis trinitario. El Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. Individualmente quizás tengamos diferentes dones, ministerios y formas de trabajo, pero Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La fuente del don, la esfera para la administración del don es Dios y la energía para utilizar el don proviene de Dios. La pregunta es, ¿por qué pues glorificar a los hombres? ¿Por qué competir los unos con los otros? Si finalmente todo proviene de Dios. Respecto de lo que ignoraban los corintios, en este primer punto Pablo aclara, ¿no? Es su primer punto de enseñanza. Los dones son diversos y todos estos dones, Iglesia Corintia, han sido dados por Dios. Esta diversidad, podemos concluir, fue rechazada por los corintios. Todos querían el mismo tipo de don. Todos anhelaban el mismo tipo de don, ese don visible. En esta diversidad, sin embargo, diseñada por Dios, hay riqueza. Y como veremos la próxima semana a partir del versículo 12, en esta diversidad hay complemento. Qué bueno es que no tengamos, por lo tanto, todos los mismos dones. Qué bueno es que no tengamos todos el mismo don. Lo segundo que Pablo quiere afirmar es el propósito del don, como veremos en el versículo 7. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. El don, el ministerio, las operaciones tienen la misma dirección. Transitan, podríamos decirlo, en el mismo canal de lo que el Dios Trino ha dado para que su iglesia sea edificada. Esto es sumamente importante. El texto nos dice que ciertos corintios se les había dado un don o una manifestación del Espíritu, sino que dice, pero a cada uno, a cada uno. Y luego el apóstol deja claro el propósito con el cual Dios nos da este equipamiento o herramienta espiritual para el bien común. Es decir, todos los corintios, todos y cada uno de los genuinos creyentes habían recibido un don y el propósito de ese don era el bien común. Cada creyente entonces tiene al menos un don y ese don es para hacer bien a los demás, como traduce la NBI. Entre los corintios este propósito se había perdido. Muchos no estaban interesados en el bien común, sino más bien en su propio bien y cómo destacar con su don más notorio, los dones más espectaculares, los dones más visibles. Estos con un afán de protagonismo seguramente desanimaban a aquellos que tenían dones menos visibles. Es lo que deja de manifiesto también desde el versículo 12 en adelante. Por eso el apóstol dice que cada uno ha recibido un don. No importa que tu don no sea el más visible. Lo importante es quién te lo ha dado y el propósito de dicho don. La pregunta, si usted ha nacido de nuevo, en consecuencia usted es un cristiano. Usted al menos tiene un don que Dios le ha dado. Y ese don que Dios le ha dado no debe ser subestimado. Es una manifestación del Espíritu, con el cual Dios nos ha equipado y no debemos perder de vista el propósito con el cual Dios nos lo ha entregado. ¿Por qué Dios te ha dotado con un don? Para el bien común, para el beneficio de otros, para la edificación de la iglesia local. Y este bien común se manifiesta. ¿Dónde? ¿Cuál es el escenario para que este don se manifieste? De manera principal, no digo que exclusivamente. En la iglesia local. En la iglesia local donde Dios te ha colocado. Y aquí surge otra pregunta, ¿no? Si es esta iglesia, es esa iglesia donde Dios te ha colocado, si tienes esa convicción interna, porque eso es muy importante. Si vas a servir con tu don, tiene que ser, dije recién, primordialmente en el escenario de la iglesia local, donde Dios te puso.
y debes tener esa convicción interna que, al menos hablando aquí entre nosotros, esta es la iglesia donde Dios te ha colocado. Este bien común se manifiesta, dije recién, ¿no?, en la iglesia local. El apóstol Pedro también tiene palabras para hablar de los dones. Lo leemos en 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11. El verso 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial. Ahí está de nuevo esa misma idea. Todos los cristianos han sido equipados al menos con un don. Y se repite nuevamente esta palabra que no puede ser accidental. El apóstol Pedro dice: úselo, úselo. Había creyentes, como los hay hoy también, que Dios ha equipado con dones, pero no los están usando. Dice: úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hay muchos dones escondidos. Pedro y Pablo también nos están diciendo que tenemos que usarlos, tenemos que ponerlos a trabajar. El verso 11 complementa, también ya hablando de otro tipo de dones, ¿no? Dice: el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aquí también surge otra pregunta, ¿no? O más bien otra inquietud, porque puede ser que alguno de ustedes no tenga claridad respecto de su don. ¿Sí? La verdad, pastor, yo no sé cuál es mi don, no lo tengo claro. Y aquí quiero enlazar con lo que decía yo antes respecto de las áreas de servicio de nuestra propia iglesia, pues coincido con muchos pastores que piensan lo mismo, ¿no? Y es cosa de ver a través del Nuevo Testamento la importancia que tiene la iglesia local. El mejor escenario para que Dios te muestre o te revele el don que tú tienes es el servir en la iglesia local. El servir en la iglesia local. Ese es lo que Dios diseñó para esa manifestación. Es tiempo entonces, a través de la manifestación que el Espíritu de Dios te ha dado, ese don, iglesia, que lo pongas a servir, que lo pongas que lo dispongas. Y aquellos que ya lo están haciendo, ¿no? Porque no podemos poner todos en el mismo escenario, pero si tú ya estás sirviendo, entonces tienes que recordar con mayor fuerza e intención el propósito del don. Y es que tú puedas bendecir a tus hermanos con lo que Dios te ha dado. Pablo entonces pasa ahora a ejemplificar, a enumerar los dones. Esto, iglesia, obviamente no es de manera exhaustiva. ¿Qué quiero decir? Que aquí Pablo no está diciendo o describiendo todos los tipos de dones que existen, sino más bien, según el contexto que se está tratando, va a hablar de los dones que en dirección del Espíritu Santo él consideró debiesen ser nombrados. Pero incluso comparando las listas de dones con otras que aparecen en el texto bíblico, muchos autores y estudiosos consideran que no es exhaustiva, sino que también el Espíritu de Dios, Dios mismo, puede dar distintos dones, ¿sí?, a su iglesia. Dice el verso 8, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. No está del todo claro cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Ambos se relacionan con la capacidad sobrenatural, eso es importante respecto de los dones. Es una capacidad sobrenatural dada por Dios para exponer la enseñanza bíblica de manera didáctica y aplicativa. Ahora bien, la palabra en su original, ¿no?, en el original griego, sí son dos palabras distintas. Y eso nos puede ayudar a ver cierta diferencia entre el don, ¿no?, de palabra de sabiduría y el de conocimiento. Dice un material consultado, la palabra sabiduría es sofia y la palabra conocimiento es gnosis. La primera es práctica y la segunda es más académica. La primera se refiere a vivir la vida cristiana, es el concepto de sabiduría en general, y la segunda a una explicación adecuada de la doctrina, dice este comentarista. Entonces, hay una relación allí entre ambos
ambos dones, ¿no? Otros dicen que la sabiduría tiene que ver con ese conocimiento más profundo de las cosas de Dios, y el conocimiento tiene que ver con la aplicación en la práctica de ese conocimiento. Pero están íntimamente relacionadas. Lo otro, verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Cuando hablamos del don de fe, no estamos necesariamente pensando en el don para salvación, ¿no? Ese don que cada creyente tuvo que ejercer para poder creer en el Señor, sino más bien una fe en particular, porque está hablando el apóstol Pablo en el contexto de los dones. Son personas entonces cuya fe es superior a la común, es superior al común de nosotros, porque esa fe es capaz de creer aún en las situaciones más extremas y desafiantes. Algunos la han entendido como el impulso que da el Espíritu Santo para emprender cosas para el Señor, lo que sin duda se da más en unas personas que en otras. Una manera de ilustrar el don de fe que quiero utilizar esta mañana es a través de un personaje llamado George Müller, un hombre nacido en Prusia el 27 de septiembre de 1805. Este hombre fue un predicador, un misionero inglés, como dije antes, nacido en Prusia, destacado por su fe en la providencia de Dios y por su obra en favor de los niños desamparados a través de hogares que les servían como albergues, donde los mismos recibían buena educación, vestido y alimentación. El ministerio más conocido de George Müller tuvo que ver con los orfanatos, el cual comenzó en 1834 en su propia casa con una especie de albergue para 30 niñas. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir un edificio distinto, terminado en 1849, con la capacidad para 300 niños y niñas. 21 años después, cerca de 2.000 niños estaban hospedados en unos 5 hogares de este tipo. Ahora, una vez que sabemos un poco quién es George Müller, ¿no? Una anécdota registrada dice que un día uno de sus orfanatos amaneció sin comida y era necesario alimentar más de 1.000 huérfanos. La desesperación se apoderó de todo el personal, pero Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Entró en su habitación y oró: Padre de los huérfanos, falta pan. En el nombre de Jesús, amén. Después de unos minutos, varios carros de pan pasaron por la puerta del orfanato y el jefe dijo: Señor Müller, fui a entregar estos bollos a la familia real en el castillo y dijeron que los bollos estaban demasiado horneados y que para no jugar decidimos traerlos al orfanato. Müller dijo: no fueron los panes que se pasaron del punto, sino Dios, quien respondió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Una buena ilustración del don de fe. El don de la fe, ¿no?, es un don particular que Dios da a sus hijos para el servicio también en la iglesia. Otro hombre en el relato bíblico, ¿no?, que dice que fue un varón lleno de fe, lo encontramos en Hechos capítulo 6, verso 5. Dice: lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Sabemos lo que pasó con este hombre Esteban, ¿no?, un hombre lleno de fe. Después de dar un gran discurso frente a los judíos fue lapidado, ¿no? Y dice que los cielos se abrieron, vio la gloria del Señor. Y siempre me ha llamado la atención la expresión de Esteban, ¿sí? Haciendo eco de las palabras del Señor Jesucristo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En esa situación extrema, Esteban dio cuenta que esto de hombre lleno de fe no era solamente algo así al pasar. De verdad era un hombre lleno de fe y lo vivió hasta el último de sus alientos. Dice el texto, continuamos, nos dice: a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Aquí entramos quizás en un terreno que puede ser sensible para muchos y quiero expresarme de la forma más equilibrada que me sea posible, sin antes dar algunos conceptos que son importantes. Los dones de sanidad
se distingue de la labor de la ciencia médica. Cuando se está ejerciendo un don de sanidad, no es lo mismo que yo resulte sano a través de un tratamiento, ¿sí? Ahora bien, Dios puede utilizar un tratamiento y hacerlo efectivo, no, eso es otra cosa. Pero cuando la Escritura habla de dones de sanidad, y es lo que nosotros vemos en el registro bíblico, eran sanidades que ocurrían sin intermediación, podríamos decir, de hombres o de medicinas. Eran cosas, el Señor Jesucristo le daba vista a los ciegos, Pedro en una ocasión sanó a un cojo, eran cosas de ese tipo, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Un don de sanidad que decir que Dios utilizó cierto tratamiento para curarme. En su gracia común, Dios le da inteligencia a los hombres para hacer tratamientos, medicinas, avances, y muchas veces incluso sabemos, ¿no? Se aplican tratamientos que no funcionan. Entonces cuando el tratamiento funciona, damos gloria a Dios, Él lo hizo efectivo. Pero el don de sanidad es algo extraordinario, es algo sobrenatural, y es algo que parece ser, ¿no? Fue menguando conforme que los dones extraordinarios fueron menguando conforme se completaba el canon bíblico, conforme se completaba el Nuevo Testamento. Dice otro, poder de milagros, el hacer milagros. La palabra aquí es proezas, hazañas, obras portentosas. Y se halla en los evangelios en hechos, eran señales de la nueva era, la era mesiánica. Hay algo interesante que dice el autor de los Hebreos respecto de esto, ¿no? En Hebreos capítulo 2, versos 3 al 4, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada, escuche bien, primeramente por medio del Señor, Él fue el primero que anunció la salvación, nos fue confirmada por los que la oyeron? Una segunda generación haciendo referencia a los apóstoles. Ellos fueron los que oyeron, ¿no? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. El autor del libro a los Hebreos no sabemos nosotros quién es con certeza, pero él se está diferenciando de la generación de los apóstoles. Está el Señor Jesucristo, los apóstoles, él es una generación posterior, y él está diciendo que el Señor testificó junto con ellos a través de estas señales, prodigios, diversos milagros y dones repartidos por el Espíritu Santo. Se está viendo a sí mismo como una generación posterior y no está diciendo que esas señales también estaban siendo practicadas ya en su propia generación, sino que las reconoció en la generación anterior. Dice el libro, más bien el texto dice, Dios testificó junto con ellos, pero no representó, aquí quizás logro expresarme mejor, no representó estos señales extraordinarias, una norma en la propia generación del autor de la carta a los Hebreos. Muy temprano, es decir, el autor de la carta a los Hebreos muy temprano está diciendo que no era una norma en su propia generación esto de las señales y los prodigios, sino que él dice los que estuvieron con el Señor, los que fueron antes que nosotros. A otro, profecía. Ahí también puede ser sensible, ¿no? Pablo pasa a mencionar la profecía. Nos daría una idea más clara del sentido de esta palabra, traducirla como predicación. Predicación. Nos hemos pasado asociando la profecía con predicción, dice un autor, de lo que va a suceder. Pero la profecía ha sido siempre proclamación más que predicción. Incluso desde el Antiguo Testamento. El profeta es quien vive más cerca de Dios, que conoce su mente y su corazón y voluntad y puede hacérselo saber a los demás. Precisamente por eso su función es doble, la función del profeta. Aporta reprensión y advertencia, diciéndole a la gente que su manera de vivir no está de acuerdo a la voluntad de Dios, esa voluntad revelada, y aporta también la dirección que las personas deben seguir, aporta consejo, dirección, buscando la manera de encaminar a la gente como Dios quiere que vaya, dice Barclay. Un poco más adelante, el apóstol Pablo define el objetivo de la profecía en 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, el que predica, habla para edificación, exhortación y consolación. Otro don más, discernimiento de espíritus. En la sociedad corintia, una sociedad de una atmósfera que estaba tensa y había toda clase de manifestaciones extrañas,
que se consideraban normales, era de capital importancia distinguir entre lo que era real y lo que era histeria, entre lo que era de Dios y lo que era del diablo, dice Barclay. El discernimiento de espíritus era importante en la iglesia primitiva, ya que Satanás intentaba falsificar la obra de Dios y la palabra de Dios. En la actualidad, Dios utiliza especialmente la palabra escrita para darnos discernimiento. ¿Sí? Si tú conoces la verdad de Dios, tú puedes discernir lo que es falso. Amén. Puedes discernir lo que es falso. A otros, diversas clases de lenguas, y a otros, interpretación de lengua. En la realidad corintia, esto era lo que todos querían. Lo sabemos porque el apóstol Pablo habló prácticamente más de la mitad del capítulo 14 para corregir esto. ¿Cuál era el talón de Aquiles entonces en este sentido respecto del mal entendimiento de los dones? Es que toda la iglesia corintia quería hablar en lenguas. ¿Sí? Todos querían hablar en lenguas, todos querían lo que llamase más la atención. Dice, era frecuente que en un culto alguien se pusiera en éxtasis y lanzara un torrente de sonidos ininteligibles en una lengua desconocida. Este era un don extremadamente codiciado porque se consideraba que era debido a la influencia directa del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando nosotros leemos el capítulo 13, 14 y en especial el 15, lo dije antes, nos damos cuenta de que esta era la debilidad en el conocimiento y en la práctica de los corintios. Pablo entonces quiere traer orden a esta práctica y el problema había que enfrentarlo desde su fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es que hay variedad de dones y que el propósito del don es edificar a otros. ¿Y cómo encaja entonces esto en lo que los corintios estaban llevando como práctica? No encajaba, porque lo que querían ellos era destacar. Lo que querían ellos era hacerse notar, al menos una buena parte de ellos. Y Pablo le está diciendo, no, hermanos, entiendan, hay diversidad de dones. No todos ustedes van a hablar en lenguas, no es necesario. De hecho, la semana que viene probablemente alcancemos a llegar a ese texto. Pero hay diversidad, hay más dones. Y lo importante del don es que tiene que edificar a otros. El don no fue dado para yo exaltarme, para que me miren a mí, sino para edificar a otros. Como el mismo autor de Hebreos que leíamos antes afirma, ¿no? Muchos de estos dones extraordinarios tuvieron la función de autentificar el mensaje. Una vez que el canon bíblico está cerrado, es decir, el Nuevo Testamento completo, muchos de estos dones comenzaron a menguar. Hay diferencia en cristianos en este tema. Un grupo llamado los cesacionistas dicen que los dones llamados extraordinarios, como los mencionados aquí, sanidades, lenguas, profecías, predictivas principalmente, ya no están vigentes. Y su argumento se relaciona precisamente con esto. El canon completo da pie entonces para que ya no exista la necesidad de este tipo de dones que autentificaban el mensaje. Esa es una postura. La otra postura es la postura continuista. Pero algo antes de hablar del continuismo, muy levemente, obviamente, brevemente. Un cesacionista muy conocido es el pastor Sugel Michelin. Y él tiene una frase que llama nuestra atención y es un llamado a la humildad también. Dice, yo soy cesacionista, pero Dios no. Amén. Dios no. Es decir, este hombre reconoce sus límites, ¿sí? Y también tenemos que ser lo mismo, tenemos que ser personas humildes. Por el otro lado, en la otra vereda están los continuistas, que afirman la vigencia de los dones extraordinarios. Todos estos que hemos hablado aquí están para ellos vigentes. Y en un punto medio está algo conocido como el semicontinuismo, donde yo personalmente hoy día me encuentro más cómodo. Creo que los dones milagrosos se pudieran dar si se repiten las mismas condiciones o similares a las que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. ¿Dónde se pueden dar esas condiciones? Un buen ejemplo lo da el pastor Miguel Núñez, un ejemplo teórico, ¿no? Un pastor o misionero que ejerce su ministerio en un área remota, desconocida, donde no hay Biblias en el idioma al cual él le está predicando a esa gente, a esas personas, donde ni siquiera a lo mejor el pastor puede hablar con esas personas porque es un dialecto desconocido.
comunicarse por ellos o comunicarles el Evangelio en términos de lo que nosotros entendemos sería bastante difícil. Entonces Dios, en esos contextos muy similares a los del Nuevo Testamento, podría querer autentificar el mensaje con señales extraordinarias. ¿Tiene sentido para usted? Luego, otro ejemplo, ¿no? Un misionero que va a tribus donde hay dialectos que jamás han sido estudiados ni traducidos. ¿Cómo va a comunicar el Evangelio a esas personas? ¿Cree usted que Dios tendría dificultad en capacitar extraordinariamente a ese hombre para que hable ese dialecto? No, Dios no va a tener problemas. Se repiten las condiciones. Ahora bien, lo que nosotros vemos en el contexto latinoamericano en general, en nuestro país, un país donde tenemos un buen número, la mayoría de las iglesias evangélicas son pentecostales. No digo que todas las iglesias pentecostales, pero sí un buen número de ellas. Una práctica absolutamente fuera del orden de lo que la Biblia enseña. Vemos, por ejemplo, cruzadas milagrosas. Ven por tu milagro, noche de milagro. Se monta un show de sanidades donde lo que se exacerba son más las emociones. Pero no vemos ninguna similitud en relación a las sanidades del relato bíblico. Se monta el show, se suben a las personas. Yo he visto sanidades como que a las personas le alargan el pie, cosas de ese tipo, hacen caminar a personas que están en silla de ruedas. Y es un verdadero show, hermanos, lamentablemente. Otra práctica, hablando del hablar en lenguas, ¿no? Hablar en lenguas sin que nadie lo interprete. Eso es un atentado en contra de la revelación de 1 Corintios 14. Sin que nadie interprete, se habla en lenguas de pronto cuando se está predicando, como que yo estoy hablando ahora y suelto una lengua, porque como que me poseyó, entonces suelto una lengua. Usted lo ha visto, eso pasa. O incluso cuando se canta, también usted no va a encontrar nada como eso en la Escritura. Porque el apóstol Pablo, esto que los corintios exacerbaban respecto del don del uso de lengua, él lo quiere acotar al máximo. Y es súper claro en 1 Corintios capítulo 14. Entonces, se quiere como que me posee el Espíritu Santo y yo empiezo a hablar en lenguas descontroladas, pero muy por el contrario, el Espíritu Santo ejerce dominio propio sobre nosotros y aún sobre los dones que nos da, no para ser dominados de manera incontrolable por ellos, sino que para que nosotros ejerzamos precisamente la edificación. Dice Warren Wiersbe, es importante observar que el creyente siempre tiene control de sí mismo cuando el Espíritu Santo está obrando. Porque Jesucristo es el Señor, se encuentra a cargo, como decíamos antes. Cualquier denominada manifestación del Espíritu que le quita el dominio propio a las personas no proviene de Dios, porque el fruto del Espíritu es templanza, dominio propio. Bueno, hay otras manifestaciones que incluso hoy día son muy similares, o sea, son muy llamativas, pero no las encontramos en el relato bíblico. La gran pregunta, iglesia, y aquí quiero ser sumamente honesto respecto del tema de las lenguas, es si las lenguas eran idiomas como el chino, el alemán, el ruso, o más bien correspondía a lenguas de tipo espiritual, digamos. Ese es el gran meollo del asunto. Yo quiero decir esto. Hay personas, hay buenos cristianos, personas académicas, de un lado y del otro. Hay personas que creen de forma exclusiva que se refiere a idiomas y hay otros que creen que no, que se refiere a un tipo especial de lenguaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos las manifestaciones de los que dicen que este es un tipo de lenguaje espiritual ininteligible, ¿me salió? Sí, ininteligible. Cuando nosotros vemos la práctica generalizada de eso y contrastamos con 1 Corintios capítulo 14, no coincide. No coincide, no. La práctica no coincide con lo que Dios ha revelado ya hace más de 2000 años. Hay un desorden. Entonces, mi posición hoy en día en este sentido correspondería más bien a que, según la Escritura, todo parece indicar, iglesia, que se refiere a idiomas. Pero no quiero demonizar ni anatemizar a los hermanos que creen de manera contraria. Aquí es una manifestación de espiritual de algún tipo de otro idioma. Lo que sí hay que considerar, ¿no? Que algunos argumentos se encuentran en el capítulo 14
Y en el capítulo 13, donde dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Bueno, las lenguas, aquí primero el apóstol se está expresando de manera en hipérbole, en exageración. El propio contexto lo dice, ¿no? Porque en algún lado dice, si yo me quemara incluso. Que está hablando con exageración. Y lo otro es que los ángeles cuando hablaron en el testimonio de la Escritura, siempre hablaron en el lenguaje de los hombres. No se conoce una lengua. Hay muy buenos argumentos también del otro lado, no lo puedo desconocer. Y hay hermanos respetables también del otro lado, tampoco lo puedo desconocer. Mi convicción ahora, con lo que Dios me ha permitido estudiar y saber, es que la palabra se refiere a idiomas. De hecho, la palabra idiomas es la única que se utiliza para esto. No hay dos palabras distintas. Pero otra vez, no quiero demonizar ni decir son menos cristianos, no, lejos de mí esté hacer eso. Lo que sí es importante es lo que la Escritura nos enseña respecto de eso. Tercero, vamos terminando ya. Verso 11, la tercera afirmación de Pablo respecto de los dones. Dije, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Es decir, no hay jerarquía de dones, sino más bien hay sabiduría de Dios, el Espíritu. Él es quien distribuye. Entrega los dones según su voluntad y su voluntad es perfecta. Y definitivamente si hay alguien que sabe lo mejor para su iglesia, es el Espíritu de Dios. Esta distribución es individual, pero es conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu es mucho más sabio en su distribución de los dones que la selección que nosotros podríamos hacer. El Espíritu distribuye según la necesidad de la iglesia. ¿Qué nos va a dar? ¿Con qué nos va a equipar aquí, por ejemplo, el Señor? Con lo que Él sabe que necesitamos. Nuestra selección podría reflejar, como en el caso de los corintios, ¿no? Que ellos querían escoger egoísmo de nuestra parte. Ciertamente, el hecho de que el Espíritu sea el repartidor de los dones no permite que nadie se jacte. Porque tú finalmente recibes el don, lo recibes por la gracia del Señor, por la distribución de Dios. O en su defecto, nadie se siente inferior por el don que tenga. Amén. Dios nos ha equipado, iglesia, con dones. Estos son diversos, todos ellos importantes. Debemos buscar servirnos mutuamente. Es el diseño de Dios. Y nada de lo que nosotros nos inventemos puede superar el diseño de Dios. Cada uno de nosotros necesita entender dos cosas básicas. Tienes al menos un don que Dios te dio y ese don es para edificar a otros. Y lo segundo es que no eres suficiente por ti solo, necesitas ser edificado por otros. Amén. ¿Qué pasaría en una iglesia local donde cada creyente ejerce su don? Esa iglesia ciertamente se acercaría al modelo de iglesia que el Señor quiere que seamos. Es el reto que nosotros siempre vamos a tener por delante. Hacer una correcta práctica del don para edificación mutua y cuando esto ocurra, ¿no? O ocurra con mayor claridad entre nosotros, definitivamente cada uno de nosotros va a estar en el camino a ser un cristiano más maduro, porque este es precisamente un medio que Dios utiliza para fortalecernos, para equiparnos, para que nos desarrollemos como creyentes. Hay que, por lo tanto, salir del ostracismo, hay que abrirse a la iglesia, hay que abrirse para edificar y para ser edificados. ¿Amén? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta enseñanza. Te ruego, Señor, que tú traigas aplicación a ella, un tema que en algún punto puede ser muy discutido, Señor, pero no es la intención de esta mañana, sino más bien traer con la mayor claridad que me sea posible la necesidad que tenemos como iglesia local de vivir en conformidad a tu voluntad, en este sentido específico, hablando de los dones espirituales, Señor. Ayúdanos a crecer en gracia, ayúdanos a poder edificarnos unos a otros con lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a bajar las barreras, Señor, a bajar esos muros que hemos levantado, tal vez producto de malas experiencias, tal vez producto, Señor, de malas decisiones también, tal vez incluso producto de algún pecado, lo que sea, Señor, que esté causando que hoy día estemos como una ostra dentro de la iglesia local, pueda ser
desafiado pueda ser roto por tu palabra predicada. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.